Bienvenido al canal de YouTube de Acercate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesitan escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. La palabra, de manera que estuve 3 días literales metido trabajando con esta palabra que yo he titulado Buenos Administradores del Favor de Dios, y que de alguna manera intenta dar un poquitito más de extensión a lo que nosotros ya hemos recibido al recibir la palabra directriz de este año. Usted sabe que en el desarrollo de la palabra directriz que compartió Sergio aquí, se mencionan algunas cosas que yo quiero rescatar así a modo de introducción. En primer lugar, así como Daniel entendió que el favor de Dios le otorgaba identidad, y de la misma manera señalaba la certeza del ámbito en que él gestionaría, desarrollaría su función ministerial. De la misma manera, por eso fue mencionado en la palabra directriz, el Señor desea hacerlo con nosotros. También en la misma palabra se nos invitó a ser imitadores de Daniel. Yo no voy a volver a hablar de Daniel, simplemente estoy recordando lo que se compartió. Entonces, de la misma manera, se nos invita a ser imitadores de Daniel, quien una vez que tuvo clara su identidad y el ámbito de su gestión, decidió con firmeza, esto lo dice la palabra, consagrarse, prepararse y moverse con revelación. Y finalmente, de la misma palabra, quiero rescatar y se hace referencia a varias cosas que son las manifestaciones visibles e innegables del favor de Dios, como son la salvación, la liberación de la cautividad y la opresión, las sanidades, los milagros y la gracia y bendiciones derramadas de parte de Dios. Todo esto está en el marco de la palabra directriz. Ahora, movido por esta palabra, me sentí inquieto y quise profundizar un poco más, a ver si hay algo más, porque todo esto que está mencionado es bíblico, es sí y amén, lo creemos, pero dije, Señor, ¿se queda ahí nada más o hay algo mucho más? La pregunta es, ¿hay algo más del favor de Dios que debemos saber? Yo fui sorprendido, hace mucho que leo la Biblia, hace mucho que oro a Dios en este sentido, pero fui sorprendido al analizar el favor de Dios hacia nosotros y descubrir que es tan amplio que sería un verdadero atrevimiento quedarnos con las cosas que ya conocemos. La vida misma es parte del favor de Dios. El soplo de vida que recibimos de parte del Señor cuando fuimos creados es tan clave e importante como favor de Dios, ya que sin ese soplo sencillamente no seríamos, no estaríamos. Tendríamos que considerar que en la génesis del favor de Dios hacia el hombre se encuentra que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, lo cual nos mete, yo diría, en un ámbito casi misterioso, aun cuando muchos teólogos han intentado explicarnos qué significa imagen y semejanza de Dios, y todos explican cosas significativas, pero en los ensayos más avanzados acerca del tema hay distintas respuestas de lo que indica la imagen de Dios en el hombre, pero nos quedamos con esto. Así fuimos creados. Y en el mismo plano del favor de Dios se nos revela en la palabra que cuando el hombre abrió sus puertas al pecado, las puertas de su corazón al pecado, y esto quebró la comunión con Dios, en el mismo momento Dios presentó su plan redentor que nos ha llegado a nosotros a través del sacrificio del Señor Jesucristo, lo cual constituye, yo diría, la más cara y valiosa expresión del favor de Dios hacia nosotros. Ahora, sigo con la pregunta, ¿qué más hay en lo profundo acerca del favor de Dios? El Evangelio incluye algunos registros detallados de los tiempos y enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos. El Evangelio de Lucas era un hombre preparado, culto, un hombre con una capacitación muy especial, pero tenía la virtud de tomar detalles de los acontecimientos que describe el Evangelio como no lo hizo ningún otro evangelista.
Hay 4 evangelios, pero Lucas se posiciona y se detiene en detalles. Yo llamé esto un pequeño gran detalle, porque parece pequeño en la forma de expresarlo, pero es extraordinariamente grande. Fíjense, dice Lucas capítulo 22, versículo 29. Por favor, preste atención, mucha atención a lo que dice la palabra aquí. Jesús dijo: yo os asigno un reino, así como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. El mismo texto, pero en la traducción del lenguaje actual dice Jesús: yo los haré reyes, así como mi Padre me hizo rey. En mi reino ustedes comerán y beberán a mi mesa, se sentarán en tronos y juzgarán a las tribus de Israel. Ya aquí yo me quedé conmovido, hermanos. Nosotros podemos discutir acerca de la precisión de las traducciones en la Biblia, pero cuando leí la traducción del lenguaje actual, que siempre la tuve un poquitito de costado, pero realmente empecé a valorarla porque la presenta de manera bien para que lo entendamos. Jesús dijo: yo los haré reyes. Así como mi Padre me hizo rey, yo los haré reyes. Pero dice: en mi reino ustedes comerán y beberán en mi mesa. Y quizás alguno puede decir: sí, pero eso Jesús se lo dijo a los que estaban con él. Jesús se los dijo a los que estaban con él. Y más adelante en el Evangelio, la palabra dice que lo que él impartió a los discípulos es lo que él imparte precisamente a los discípulos que serían discipulados o hechos por los discípulos que estaban con Jesús. De manera que yo quiero decirle, cuando leí esto, dije: Dios mío, soy un rey y me sentaré en la mesa del reino. Y dije: mis hermanos en la iglesia tienen que saber cuál es la mirada de Dios sobre nosotros. Hermanos, ya no eres un pobre pecador destronado de la comunión con Dios, sino que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario te ha reposicionado, llevándote al lugar que Jesús siempre quiso que tengas. Que te sientes a la mesa de los negocios del reino y comas la comida del Padre, porque Él lo ha decidido así para todos aquellos que creen en Él. Si usted está entendiendo lo que estoy diciendo, usted no puede dejar de hacer algo para expresarle gratitud a Dios. Es decir, el favor de Dios es ser considerado por Él, y cuidado con lo que voy a decir ahora, que lo voy a explicar, es ser considerado por Él como reyes a la misma altura y nivel del Señor Jesucristo. Y quiero explicar esto. Lo dicho no significa ninguna irreverencia hacia el Señor. Todos conocemos los méritos del Señor Jesucristo que nosotros no tenemos. Sin embargo, debemos entender que la manera en que Dios nos ve es la de reyes que se sienten a su mesa. Eso es favor de Dios. Hemos estado orando, recién Sergio oraba por mí antes de subir, porque le he pedido al Señor que me dé la gracia de poder transmitir exactamente todo lo que siento en mi espíritu que nosotros debemos saber. En esto de ser reyes y sacerdotes, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 4 al 6, dice: Juan a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz a vosotros, del que era, del que es y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante del trono. Creo que tenemos pendiente todavía entender qué son los 7 espíritus, y de Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, escuche, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y en el capítulo 5 del mismo libro de Apocalipsis dice que hubo
Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, capas de oro, de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y escuche, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Dios mío, cuando venía para acá yo no quiero pecar de soberbia y no quiero de ninguna manera dejar de mirar esto con toda la humildad. Pero como es la mirada de Dios, tengo que decir: Padre, gracias porque me ves con alguien que tiene la autoridad de los reyes para reinar aquí en la tierra. Te bendigo, Dios. El favor de Dios significa algo muy profundo. El favor de Dios te dignifica y te posiciona en lugares que Dios ha dispuesto para los suyos. Estos no son solo sitiales de honor, sino de compromiso y servicio a Él. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando en el libro de Efesios 2:6 dice: juntamente con Él, es decir, juntamente con Cristo, nos sentó o nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso es que mirar las cosas reveladas en la Biblia desde esta postura nos extiende la visión y nos enseña a entender algunas cosas más. Yo creo que no detenernos a considerar la palabra de Dios de manera detallada y de manera minuciosa nos ha llevado, en algunos casos, confieso mi pecado, a tomar solo partes de ella, dejando de lado la parte esencial de la misma. Hay un texto muy conocido que yo hasta el día de hoy sigo escuchando, que no se interpreta lo que efectivamente el texto quiere decir. En este texto que voy a mencionar ahora, la parte importante no es ni la comida, ni la bebida, ni el vestido. En este texto que voy a mencionar ahora, lo importante es el reino de Dios. Por eso el texto empieza con una afirmación poderosa: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro vestido, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanáis pues diciendo: ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Hago un paréntesis ahí para decir: la descripción que se hace aquí de la comida, la bebida, el vestido, y la comparación con las aves o con los lirios del campo, es porque el escritor bíblico, que tenía toda la revelación de Dios para ese momento, para escribirlo, lo que estaba diciendo: estas cosas son las que a ustedes les preocupan, pero por favor compárense con las aves. No trabajan, Dios las alimenta. Los lirios no se visten, Dios los viste. ¿Por qué se preocupan por eso? Lo importante no es la comida, ni la bebida, ni el vestido, porque Dios sabe de todas esas cosas que tenemos necesidad. Estas son pequeñeces al lado del tema que quiero proponerles. Por eso dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que quiero decir aquí, hermanos, el tema central de este texto no es ni la comida, ni la bebida, ni el vestido. El tema central de este texto es el reino de Dios. Dicho de otra manera, ya que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes en el reino de Dios, para Dios, por favor, todos hemos tomado como a Daniel como base para entender lo de la palabra directriz. En el mismo pasaje de Daniel
usted puede entender que Daniel no estaba preocupado por la comida. Es más, dijo, yo no quiero comer, no me interesa comer la comida del rey. A mí me traes unos porotos y basta. No estoy preocupado por la comida. Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey, porque él conocía que su asignación no era comer y beber, sino que él entendió que era la de ser un funcionario importante del reino de Dios en el reino de Babilonia. De hecho, ayunaba bastante Daniel. No me importa lo que la comida, yo sé que voy a comer. Mi Dios, al que oro todos los días. Mi Dios, el que hace que algunos me discriminen. Mi Dios, el que me trajo de mi tierra a este lugar. Mi Dios, que me ha posicionado en este lugar, me va a alimentar. Eso no es lo importante. Lo importante es que Él me asignó a este lugar y me trajo para una función, una gestión administrativa con los valores, la propuesta del reino de Dios para que se establezca en este lugar, de manera que el rey termine diciendo, el Dios que vos amás tendrá que ser el rey de toda nuestra nación, o el Dios de toda nación. Fuera. El Dios que me trajo a este lugar no me trajo para comer y beber, por más exquisitos que sean los manjares del rey. El Dios que me trajo a este lugar y me asignó para estar en esta tierra, me trajo para gestionar, administrar, ministrar y dar a conocer su poder, su gloria. Y el rey pueda terminar diciendo, toda la nación adorará a tu Dios que te pudo salvar de los leones. Este pasaje de Mateo tiene un contenido y una amplitud mucho más importante que lo que habitualmente se lee, porque cuando leemos o cuando repetimos este texto, cuando oramos por la necesidad de la gente, cosa que tenemos que seguir haciendo, y decimos, buscad primeramente el reino de Dios porque todas estas cosas son añadidas. En realidad el sentido es otro. El sentido es más profundo. Antes que Dios piense en cada uno de nosotros, Él ya tenía la comida separada para cada uno de nosotros. Ya tenía separada la bebida, el vestido. El sentido de este texto en Mateo es, si han recibido la asignación de un reino, como Jesús dijo, yo os asigno un reino como mi Padre lo hizo conmigo. Los he hecho reyes como el Padre lo hizo conmigo. Si hemos recibido un reino y hemos sido calificados por Dios como reyes de ese reino, lo importante de este texto de la Biblia es que nos ocupemos del reino de Dios. La palabra buscar el reino de Dios aquí no es andar buscando por algún lugar el reino. No, la palabra buscar el reino de Dios es diríjanse en esa dirección y ocúpense de conocer el reino y lo que es la razón de su gestión y ministerio desde la posición que tienen para bendecir y transformar generaciones en esta tierra. Este pasaje de Mateo nos enseña que las cosas que para nosotros son importantes, para Dios son pequeñeces, y las que para Dios son importantes, muchas veces nosotros las hemos dejado pasar. Con toda justicia se puede afirmar que es natural y normal que nos interesemos por el alimento diario, por la bebida que consumimos, por el vestimenta que vamos a usar en nuestro cuerpo. Sin embargo, el propósito de Dios en este texto es darle importancia y trascendencia a algo mucho más importante, como es el reino de Dios. Para Dios, la bebida, la comida, el vestido son verdaderas pequeñeces, de manera que con énfasis dice, eso no es la razón que los tiene que llevar a estar preocupados y afanados. Dios confronta nuestra preocupación por estas cosas con las aves que no dudan y que comen todos los días, con las plantitas que no dudan y están bien vestidas todos los días. En tal sentido, completa el pensamiento destacando
que Dios sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Entonces, el concepto encerrado en este pasaje de la Biblia es: siendo que Jesús nos asignó un reino, ocupémonos de él y despreocupémonos de estas cosas como la comida, la bebida y el vestido, porque Dios sabe que tenemos necesidad de ellas y ya han sido asignadas. Es decir, que el favor de Dios para con ustedes no se manifiesta en esas cosas, sino en que Él nos ha ubicado estratégicamente en este mundo como funcionarios de su reino. Por favor, que no se le escape este concepto. Dios nos ha posicionado estratégicamente en este mundo como funcionarios y gestores del reino de Dios. Jesús nos ha puesto como funcionarios, escuche lo que voy a decir por favor, y lo quiero poner con palabras enfáticas de manera que de alguna manera esto despierte algo en nosotros. Jesús nos ha puesto como funcionarios de alto rango gubernamental en el espíritu en esta tierra, como ejecutores de su plan redentor para transformar generaciones, lo cual es nuestra visión. Me imagino que el silencio es porque estamos concentrados y para no perdernos nada. Lo importante en este mensaje de Mateo 6 es el reino y no las añadiduras. Y cuando vaya terminando este mensaje esta mañana, yo no sé qué vamos a decir, pero yo no creo que se nos pueda pasar muy fácilmente el tiempo preocupados por irnos a casa sin tomar decisiones importantes en esta mañana. El sello y la llenura del Espíritu Santo son la investidura que hemos recibido y nos ha otorgado su poder y su autoridad para dar a conocer su amor, su justicia y su misericordia en este mundo. En realidad, el propósito con que Dios inspiró esta escritura en el libro de Mateo, cuando dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, nos está desafiando a descubrir qué es el reino y qué implica ser parte de él. Nos está desafiando a dejar de vivir preocupados por las cosas pequeñas de la vida, como las que ya hemos descrito, y ocuparnos de la grandeza del reino de Dios. Tener la mirada puesta en esas pequeñeces es dejar de ver la grandeza del favor de Dios sobre nosotros. El favor de Dios sobre nosotros es haber sido incluidos como parte de su reino. Cuando Jesús mandó a los discípulos a decirle: vayan a anunciar que el reino de Dios se ha acercado, antes de enviarlos, Jesús les dijo: ustedes ya son parte del reino, van con poder y autoridad. Van con el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Por eso les dijo: sanen a los enfermos, echen los demonios, resuciten a los muertos. Quiero decir, la iglesia se ha achicado a sí misma y ha achicado el concepto bíblico de estar y ser parte del reino de Dios y agentes de ese reino como funcionarios y gestores en esta tierra del gran poder y la misericordia de Dios para que las generaciones sean transformadas. Esta afirmación es la que nos lleva al segundo punto de lo que quiero reflexionar en esta mañana con ustedes. ¿Qué es vivir en el favor de Dios desde esta perspectiva bíblica? Para gente que está preocupada por los errores que podemos cometer, quiero afirmar: el favor de Dios es gratuito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias, porque hay alguien que sabe que es gratuito. Vuelvo a repetir: el favor de Dios es gratis. Es decir, no tenemos que pagar nada. Sin embargo, vivir en el favor de Dios no es gratis. Vivir en el favor de Dios tiene un alto costo. El costo de la consagración y el servicio a Dios de manera comprometida. Tiene el costo de cuidar nuestra vida en el marco y el diseño de la vida de Dios en el Espíritu.
Pablo no dedicaría tanto tiempo en sus cartas a corregir, Pedro y Juan, en sus cartas a corregir a los cristianos de aquel tiempo, si no hubiese sido por la necesidad de vivir acorde al Dios Santo que nos ama. De acuerdo a lo desarrollado hasta aquí, diríamos que vivir en el favor de Dios es hacerlo con la misma dignidad, forma y condición que lo hacen los reyes, cuidando su sitio de privilegio, honor y responsabilidad. Cuando en el Evangelio se nos dice, os he llamado, cuando en el Evangelio de Juan, y no me voy a detener a discutir mucho esto, simplemente voy a decir lo que interpreto. Cuando Jesús en el Evangelio dice, os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, está incluyendo a los discípulos en la mesa donde se tratan los asuntos del reino de Dios. El concepto de amistad expresado por Jesús en el Evangelio es mucho más profundo que el de una simple amistad. Según lo que leemos en el Apocalipsis, Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y en el Evangelio Jesús dice a sus discípulos, como el Padre me dio un reino, así yo les asigno un reino y los he hecho reyes. Debemos entender entonces que las dimensiones del favor de Dios nos involucran y nos comprometen en una acción y en una gestión de reino mucho más importante que ser parte de una congregación, bendita congregación. El favor de Dios considera una mirada cósmica, extendida hacia los asuntos más severos del mundo, en el propósito de que como reyes y sacerdotes del reino de Dios podamos trabajar y gestionar y ministrar para lograr la transformación de las generaciones que vienen hacia adelante, porque el reino de Dios se establece sobre la tierra. Gracias a Dios por lo amén. Entendiendo la palabra. Hacer referencia a que hemos sido posicionados como reyes y sacerdotes para Dios podría ser interpretado como de un cierto vuelo teológico e intelectual poco práctico para la vida. No es así. Por eso hemos restado fuerza al trabajo del reino. Tenemos que decir que ese ha sido un error por el que hemos restado importancia a la manera de vivir la vida cristiana y hemos logrado que haya cristianos que se manifiestan discípulos de Cristo y han vivido coqueteando con Dios sin asumir un compromiso correspondiente como agentes escogidos del reino de Dios para el Padre. Pablo, por revelación, había dimensionado adecuadamente el favor de Dios y por eso hace tan fuertes exhortaciones para que sepamos cuidar lo que hemos recibido por gracia. A los cristianos de Filipo les dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia. Escuche lo que les va a decir. Ocúpense de vuestra salvación con temor y temor. Esto es parte del costo. Ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Pablo ya no se encontraba en Filipo, por lo que exhorta a sus pastoreados a que se ocupen de la salvación. ¿Cuántos de los que estamos aquí, no levanten la mano ni me diga nada, pero para que usted se lo pregunte, cuántos de los que estamos aquí entendemos qué significa ocuparse de la salvación? Ocuparse de algo requiere tiempo, esfuerzo y dedicación para cuidar algo de gran valor que nos ha sido confiado. La salvación no es solo un beneficio. La salvación es una condición que pone fundamento para una vida de santidad cuya práctica difiere de los que no son del reino de Dios. Es decir, se tiene que notar la diferencia. La traducción del lenguaje actual en este texto dice así: dedíquense a entender qué significa ser salvados por Dios. Quiero decirle que tengo una conmoción muy grande en mi espíritu porque yo mismo estoy descubriendo esto. Y yo no sé si el Espíritu Santo quiere hacerlo hoy o no, pero yo lo que creo, hermanos, es que esto que estamos viendo hoy no es
un mensaje teológicamente poderoso. La realidad es que es un mensaje eminentemente práctico, porque dedicarse a entender qué significa haber sido salvados por Dios requiere de un análisis bíblico, en oración y en búsqueda de Dios, para que el mismo Espíritu de Dios nos lo revele. El mismo texto en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente dice, escuche esto, hermano. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Me importa destacar que ya no somos mirados por Dios como esclavos del pecado que nos separó de Él, sino que ahora somos vistos por Él como agentes e instrumentos de su reino. Por tanto, debemos vivir para expresar y manifestar un modelo. El cristiano y la iglesia tienen que ser un modelo visible de una vida distinta. El discípulo y la iglesia cargada o llena de discípulos tiene que presentarse a la sociedad como un modelo imitable de una vida distinta, de las condiciones del reino de los cielos, que se vive en la tierra como se vive en el cielo, de tal manera que yo estoy convocado, y yo no sé si usted se siente convocado, pero por la palabra nos está convocado a ser un modelo visible, porque los hombres necesitamos ver, necesitamos escuchar, nosotros necesitamos palpar, pues lo que está haciendo Dios con esto es preparar a la iglesia como un modelo para que aquellos que cuestionan la fe vean ese modelo expresando una forma de vida distinta, llena de Dios, con condiciones totalmente distintas, con toda la provisión y la bendición de Dios. Modelo de lo que es, lo que Dios quiere que traer a la tierra. A los Gálatas los exhorta con estas palabras. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. De la misma manera escribe a los cristianos de Roma diciéndole, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y Pedro, el gran Pedro del que hemos hablado tanto, vio que de Pedro todo lo que... Cuando dice, sí, conoció a Pedro, sí, el que negó a Jesús. Pobre Pedro. Este Pedro que escribió sus cartas, que era un pastor de corazón, era un hombre que pastoreaba a su gente mandándole principios y sosteniéndolos, enseñándoles. Él va a escribir en su primera carta, capítulo 1, versículo 16, de parte de Dios diciendo, sed santos, porque yo soy santo. Dicho de otra manera, si el Rey del reino de los cielos es santo, los que hemos sido incorporados al mismo reino como reyes, debemos ser santos como Él es santo. Y esto no se trata de portarse bien como requisito para ganar el cielo. El cielo ya lo tenemos, ya está concedido, ya tenemos la casita preparada. Nos vamos de acá y ya tenemos el lugar donde vamos a estar. Dios lo ha preparado. Me estoy refiriendo a tratar de vivir con la dignidad del reino de Dios. El favor de Dios. El favor de Dios nos ha dado una posición, nos ha transformado internamente. Cuando el apóstol Pablo en una de sus cartas a los Corintios habla de lo que es el hombre natural, de lo que es el cristiano carnal y lo que es el hombre espiritual, precisamente Pablo pone el énfasis es que los que viven en la carne solamente están sujetos a las cosas de la carne, pero los que viven en el Espíritu no son juzgados por nadie
y pueden discernir todas las cosas, porque vivir en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu, implica tener toda la revelación de Dios para manifestar el reino aquí en la tierra. Yo quiero decirle que a mí me ha hecho mover, me ha movido el piso, entender la posición en la que Dios nos ha puesto. Yo no puedo caminar más por esta calle de Cipolletti o por donde voy, donde Dios nos lleve, simplemente siendo un pastorcito escondido por allá en la ciudad de Cipolletti. No me interesan los honores de un pastor, simplemente me interesa que la gente pueda ver a través de mí a un embajador del reino de Dios, puede ver a mí a un gestor de las bendiciones eternas reveladas en la Biblia, pero que a la vez tienen una consumación práctica visible a través de mi vida. Que la gente no encuentre a mí simplemente un pecador, sino un pecador transformado. Que la gente pueda ver que cuando surge una palabra, cuando se da una palabra, no es un discurso vacío, sino es un discurso con contenido, acompañado por una manera de vida, que hace una manera de vivir, que hace veraz el mensaje, porque cuando uno dice una cosa y vive otra es un hipócrita, pero cuando uno sencillamente vive de acuerdo a la palabra que ha recibido, el mensaje tiene coherencia, tiene poder, tiene autoridad y viene el impacto grande a través del Espíritu Santo para que otros sean transformados también. De manera, hermanos, que no salga esta mañana de aquí simplemente como un hermano de la iglesia que cantó, alabó, disfrutó del culto en esta mañana y recibió una palabra. No, usted tiene que salir de aquí posicionado de otra manera, donde Dios lo puso y no donde las costumbres religiosas nos han puesto. En conclusión, el favor de Dios tiene dos partes. La parte de Dios, rescatarnos, liberarnos, recomponer nuestra relación con Dios, reconciliándonos con Dios y reposicionándonos a la condición de hijos, reyes y sacerdotes y por lo tanto herederos y coherederos con Cristo. Esa es la parte de Dios. La parte nuestra, el cuidado del favor de Dios, viviendo y actuando en obediencia a lo que nos ha mandado el Señor Jesucristo para ser un modelo visible para que el mundo crea.